Hola, les saluda el biólogo José Luis Vázquez Vegas y bienvenidos a Resiliencia TV. El día de hoy hablaremos sobre el cambio climático y para esto está nuestra invitada el día de hoy, la doctora Yamina Silva. Ella es meteoróloga con PhD en Física y Matemática por el Instituto Estatal de Hidrometeorología en Rusia, en San Petersburgo. Es investigadora científica principal de la Subdirección de Ciencias de la Atmósfera e Hidrosfera del Instituto Geofísico del Perú. Docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Silva ha liderado diversos proyectos de investigación y dirigido numerosas tesis. Sus investigaciones están orientadas a entender la variabilidad climática, los eventos extremos, con énfasis en los Andes, considerando además las condiciones del cambio climático. Actualmente lidera la línea de investigación sobre física de la atmósfera con el objetivo de entender los procesos físicos y microfísicos asociados a la variabilidad climática en los Andes, con énfasis en precipitaciones y heladas. Ha sido la principal gestora para la implementación del Laboratorio de Microfísica Atmosférica y Radiación, la MAR, en el Observatorio de Huancayo del IGP. Cuenta con diversas publicaciones en revistas científicas de alto impacto sobre temas de variabilidad climática en los Andes peruanos y modelación numérica. Le interesa contribuir con la generación y gestión del conocimiento científico. Bienvenida, doctora Yamina. ¿Cómo está? ¿Qué tal, José Luis? Es un gusto de estar en tu programa. Felicitarte por esta iniciativa. Me parece muy interesante, ¿no? Tener este espacio de conversación y de compartir nuestra experiencia, ¿no? Bueno, sobre temas actuales y temas que nos preocupan, ¿no? A todos, y que además los que estudiamos el clima estamos enfocados en poder entender estos procesos. No, gracias a usted, doctora, por el tiempo y de verdad por transmitir su conocimiento. Es muy importante. Sí, doctora, el día de hoy nos convoca, bueno, este tema tan importante, ¿no? Que es un problema, digamos, global y con tanta relevancia para el Perú. Cuéntenos, doctora, ¿qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático se entiende, ¿no? El concepto que tenemos actualmente, de acuerdo a la definición que nos da la Convención Marco de las Naciones Unidas, se entiende como variaciones que se tienen en el clima debido a la actividad humana, ¿no? que afecta la composición de la atmósfera, ¿no? Ya sea de manera directa o indirectamente estas actividades. Entonces hablamos nosotros que tenemos la atmósfera terrestre, que es nuestra principal fuente del clima que conocemos actualmente tal como lo conocemos, ¿no? Sin embargo, el sistema climático está compuesto por la atmósfera, el océano, ¿no? la criosfera, la biosfera y la superficie. Entonces, la interacción entre estas componentes va a determinar, ¿no? el clima que tenemos actualmente en nuestro planeta. ¿Qué pasa cuando hablamos de cambio climático, ¿no? Estamos refiriéndonos a que la atmósfera terrestre ha sido afectada por el incremento de algunos gases que son gases de efecto invernadero, ¿no? que se generan debido a la actividad humana, como es el carbono, por ejemplo, ¿no? debido a la quema de los combustibles fósiles o la deforestación, ¿no? o los incendios forestales, aunque también el proceso mismo de variaciones de la atmósfera se debe a otras causas naturales, como pueden ser, por ejemplo, las emisiones debido a las erupciones volcánicas. Sin embargo, cuando hablamos de cambio climático, actualmente nos estamos refiriendo básicamente a estos cambios que se están dando en la composición de la atmósfera debido a la actividad humana. Entonces, estos cambios que se están dando en la atmósfera están generando, ¿qué cosa? ¿No? Están generando un desbalance energético, porque los gases que tenemos en la atmósfera, los gases de invernadero, lo que generan es que cuando llega la radiación terrestre, la radiación solar, una parte de esta radiación solar es reflejada por las nubes, ¿no? y los otros aerosoles que hay en la atmósfera. La radiación que llega a la superficie es absorbida, ya sea por los océanos o por la superficie misma, y luego la superficie terrestre emite esta radiación, ¿no? La emite en forma de radiación onda larga, que es la radiación que emite la atmósfera o la superficie, que es absorbida por los gases de invernadero, ¿no? ya sea por el metano, por el carbono, o por el mismo vapor de agua, ¿no? El vapor de agua también es uno de esos gases de invernadero. Entonces, si nosotros tenemos mayor concentración de estos gases,
quiere decir que va a haber mayor absorción de esta radiación, ¿no? Entonces, estos gases absorben la radiación que emite la Tierra o la atmósfera y luego nuevamente la emite, ¿no? Entonces, una parte de la radiación que emite regresa nuevamente hacia la superficie, hay una parte que se va y se pierde en el espacio, pero esta radiación que emite, que se queda digamos, en la superficie, nuevamente, ¿no?, es absorbida por la superficie y luego se emite, y eso genera precisamente el efecto invernadero, ¿no? Entonces, gracias a este proceso, que es un proceso natural, la temperatura promedio de nuestro planeta es de 15 grados, ¿no? Pero al tener más gases de efecto invernadero, al aumentar la cantidad de estos gases, lo que estamos teniendo es que este proceso se vea incrementado. Y eso significa de que hay un incremento de energía que se está quedando en nuestro sistema y que está haciendo, que está provocando que se genere un calentamiento. Entonces, esa es, digamos, desde el punto de vista físico, ¿no?, la explicación de por qué se está generando estos cambios que estamos sintiendo en el clima y por qué está asociado a la actividad humana, ¿no? Entonces, y esto se está dando básicamente desde la era industrial, ¿no? Cuando empezó la era industrial, ¿no?, el uso masivo de los combustibles fósiles, ¿no?, la masificación de esto a escala global ha generado que la atmósfera esté cambiando su composición, ¿no?, de manera paulatina, y bueno, y hemos llegado a niveles bastante altos, ¿no?, nunca antes visto en la historia, y eso está generando estos desórdenes en el sistema climático que a la larga pues están contribuyendo a generar muchos de los eventos extremos que actualmente estamos sintiendo, ¿no? Wow, doctora. Sí, veo un poco la preocupación que se refleja, ¿no?, en los tomadores de decisión y los científicos con esta aplicación que nos hace, ¿no?, sobre todo producto en la cual esto no es que se dé solamente en una sola parte, ¿no?, del planeta, sino un problema es planetario, ¿no? Y más aún cuando usted, claro, señala y nos da esta explicación de la energía en términos, digamos, de radiación que se queda, ¿no?, en la estratosfera, en la atmósfera para poder calentar al planeta, y eso tiene implicancias grandes. Lo cual nos hace pensar y nos lleva también a una reflexión grande, ¿no? ¿Qué es lo que podemos, digamos, hacer para poder, pues, cambiar estas dinámicas, ¿no?, globales? El Perú tiene una emisión muy poca relativa a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten en el mundo. Sin embargo, es muy vulnerable. Entonces, habría que ver un poco también cómo son las respuestas en términos de nuestro país, porque está un poco en podernos adaptar a este fenómeno, a esta dinámica. Doctora, interesante los datos que nos da, la información. Y doctora, una de las cosas también que he notado es que cuando se ven estos eventos en la naturaleza, hay una confusión muy común entre la variabilidad climática o el clima, ¿no?, el tiempo, y el cambio climático. ¿Nos podría diferenciar un poco usted estos conceptos para poderlos, digamos, tener claro, por favor? Sí, bueno, cuando hablamos de cambio climático, en realidad el cambio climático ha existido desde que existe probablemente nuestra atmósfera, desde que se ha ido definiendo la composición de la atmósfera y el clima. Entonces han habido variaciones de largo plazo, ¿no?, que han ocurrido. Tenemos, por ejemplo, la época medieval, que ha sido una época más caliente, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, películas que vemos ¿no?, del Imperio Romano, o sea, hemos visto a los romanos con ropas un poco escotadas, ¿no?, cuando estamos hablando de zonas que son de latitudes medias, donde el invierno pues es frío. Entonces, en esa época la temperatura ha estado un poco más alta también, ¿no? Entonces, han habido variaciones en estos ciclos, pero hablamos de ciclos grandes, ¿no?, de miles de años o de cientos de años, donde han habido estas variaciones. Entonces, esas variaciones de largo plazo, que pueden ser por causas naturales también, ¿no?,
hablamos ahora, este cambio climático actual que estamos viviendo es debido a la actividad humana. Entonces, diferenciamos de variaciones de largo plazo, ¿no? O sea, no hablamos de que si tenemos 10 años de observaciones y en los 10 años estamos observando cambios, no es necesariamente, podría no ser necesariamente cambio climático, ¿no? Entonces, cuando definimos variaciones de largo plazo, estamos refiriéndonos de 30 años a más, ¿no? Y que estos sean sostenidos en el tiempo. Entonces, para hablar de cambio climático necesitamos por lo menos 30 años de datos, de observaciones, de registros y ver que esos cambios se están dando de manera sostenida. Por ejemplo, las tendencias, ¿no? Que nosotros tenemos un verano caliente, el siguiente verano puede ser más o menos caliente, pero vemos una tendencia clara de que esto se está calentando, ¿no? O se está enfriando, porque también pueden enfriarse. Entonces, el cambio climático son variaciones de largo plazo. La variabilidad climática se considera como parte de la variabilidad natural del clima y es lo que nosotros vemos ¿no? Cada año o cada década, como puede ser, por ejemplo, el fenómeno del Niño. O sea, no tenemos una periodicidad exacta, pero sabemos que se dan en espacios entre 2 a 7 años, ¿no? Que puede ocurrir alternar entre un evento cálido, un evento frío, y que se debe básicamente a variaciones que tenemos en el Pacífico, ¿no? en el sistema climático, que van a afectar el clima de una zona, de una localidad, ¿no? Entonces, la variabilidad natural la variabilidad climática se considera como parte de la variabilidad natural, ¿no? Siempre y cuando esto esté dentro de sus desviaciones estándares, ¿no? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿no? Hablamos de las zonas altoandinas, que todos los años, todos los inviernos están expuestas a las heladas. ¿Por qué? Porque hablamos de zonas que están por encima de los 3.000, 4.000 metros de altura, donde es usual, es normal que durante las noches las temperaturas desciendan por debajo de 0 grados, donde su variación puede ser entre 0 y 5 grados por debajo de 0, ¿no? Eso es su variabilidad natural. Un año va a ser 0, el otro año puede llegar hasta -5, pero puede ser que en algunos años está llegando a -10, ¿no? Y además esto es sostenido, o sea, no tenemos un solo día con -10, tenemos 10 días de los 30, tenemos temperaturas por debajo ¿no? de esos valores. Entonces ahí hablamos de estos extremos, ¿no? que están cambiando los extremos. Entonces, esta variabilidad natural, o sea, los eventos extremos que también tenemos, también es parte de la variabilidad climática. Entonces, ahora, la variabilidad climática, que la consideramos natural, puede verse afectado por el cambio climático, ¿no? Como el ejemplo que ponía de las heladas. Una zona que usualmente su invierno llega a temperaturas de -5 grados, ¿no? Pero estamos viendo que recurrentemente, progresivamente, en los últimos 40, 50 años, la temperatura ha ido bajando, ¿no? Ya no llegaba hasta -5, ¿no? Sino ha ido llegando a -5.5, -6, -7 y de pronto llegó hasta -8, ¿no? Entonces estamos viendo una tendencia de enfriamiento y que se está dando sostenido en el tiempo. Entonces podemos hablar, ¿no? de que esa variabilidad climática también está siendo afectado por el cambio climático, ¿no? Entonces hay una combinación. Entonces el cambio climático en realidad está afectando, ¿no? La variabilidad climática y está afectando también los eventos extremos, ¿no? Entonces ahí es donde podemos ver, ¿no? Si este año hemos tenido un año seco, como ha ocurrido este año, ¿no? Es parte de la variabilidad climática, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos consecutivamente, ¿no? Años secos, entonces ya podríamos hablarnos de una tendencia si es que esto se está dando pues ya, ¿no? Por décadas o más de décadas. Entonces, en realidad hay una combinación de procesos, de factores que tenemos que saber diferenciar, ¿no? Cuándo le vamos a llamar cambio climático, cuándo es parte de la variabilidad, ¿no? Entonces ahí a veces ahí ¿no? Se confunde mucho porque se traslapa uno con otro, pero tenemos que tener bien en cuenta, ¿no? que cuando vamos a decir el cambio climático, pues, y para eso necesitamos datos y necesitamos también evidencia científica, ¿no? Exacto, y sobre todo en la ciencia, como usted dice, sin datos no se puede sacar conclusiones. Y mientras más grande es la línea, digamos, de datos, de tiempo, de esa información, es mejor, porque vas a poder ver la recurrencia, que puede ser parte de una variabilidad que viene porque esa variabilidad que usted explica
es también posible que pueda darse cada 100 años. Y si no tenemos data de cada 100 años, podemos confundirla, ¿no? Entonces, muy clara su explicación, doctora. Y el tema del cambio climático, como nos ha dicho, entonces podremos asociarla también a algunos indicadores, ¿no? Usualmente siempre se habla del tema del CO2, que tiene la relación un poco por esta explicación que nos ha dado de los gases de efecto invernadero y la radiación que permiten que se caliente, que haya la elevación de la temperatura a nivel global. El tema también de los glaciares, ¿no? Que se están, digamos, perdiendo, fusionando, ¿no? Esa masa glaciar, y el tema también del incremento del nivel del mar en los océanos, ¿no? Creo que esos datos son muy necesarios también de observar. Nuestro país es vulnerable por todos lados en esos aspectos y es importante, digamos, generar data e información. Doctora, el Perú hace frente al cambio climático formulando metas de adaptación y mitigación expresadas en las contribuciones nacionales determinadas, ¿no? Los famosos NDCs por sus siglas en inglés. Ella se involucra que todos los sectores y actores de la sociedad en torno a objetivos para la sostenibilidad del país, ¿no? O sea, todos los sectores se ponen, digamos, de su parte para cumplir esa meta que el país, digamos, está, digamos, comprometiendo en el marco un poco de los acuerdos de París. Hace poco el presidente Sagasti anunció que en el marco de la cumbre, ¿no?, sobre esta meta ambiciosa, ¿no?, que se señaló que el Perú incrementará su ambición de reducir de 30% a 40% de las emisiones de carbono hacia el 2030, con firme perspectiva a convertirse en un país de carbono neutral en el año 2050, y reconociendo que sin ciencia ni tecnología no hay futuro. Entonces, ¿no?, eso lo señaló el presidente Sagasti, lo cual también hace ver un poco la importancia del tema para nuestro país. Coméntenos, doctora, ¿cómo afecta el cambio climático al Perú, que está en la agenda política y que está también en un compromiso de una meta tan ambiciosa, ¿no?, como reducir, digamos, las emisiones en un 40%? ¿Cómo afecta el cambio climático al Perú? Bueno, en realidad tú lo mencionaste, ¿no?, al inicio, de que el cambio climático, el Perú es un país vulnerable, ¿no? O sea, ya de por sí, o sea, es vulnerable a la variabilidad climática. Todos los años nosotros tenemos lluvias, ¿no? El periodo de lluvias está afectado por, ¿no?, por huaicos que sufrimos en algunas zonas, inundaciones, ¿no?, desborde de los ríos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no?, somos un país que no estamos preparados a nuestra variabilidad natural del clima, ¿no? Entonces, el fenómeno del Niño, cuando nos llega el fenómeno del Niño, sabemos que tenemos un territorio que es altamente vulnerable a las variaciones del Océano Pacífico, ¿no?, que en algunos años determina la variación del Niño, pero algunos eventos no son el Niño, no catalogan como Niño, sin embargo se dan las lluvias. Entonces eso genera que vamos a tener inundaciones, ¿no?, vamos a tener desbordes. Entonces, desde este punto de vista, nosotros no estamos preparados para enfrentar estos eventos que son parte de nuestro clima, que son parte de nuestra variabilidad climática, ¿no? Si nosotros a esto le sumamos, ¿no?, este componente de cambio climático, si hablamos de temperaturas más altas, quiere decir que el océano está también calentándose. Entonces vamos a tener estas variaciones, niños más frecuentes, por ejemplo, ¿no?, o niños más intensos. Entonces, si no estamos actualmente preparados para los eventos niños que hemos tenido en el pasado, ¿no?, entonces imagina lo que puede pasar, ¿no?, con tener niños cada 3 años o cada 4 años, o que el niño dure más tiempo, ¿no?, que no solamente quizás las lluvias empiecen en febrero o marzo, sino que desde enero y nos duren hasta junio, como pasó en el 83. Entonces, eso por el lado del niño, ¿no? Sin embargo, también somos un país que tenemos mucha población y actividades puestas en zonas altoandinas, ¿no? O sea, somos uno de los pocos países, Perú y Bolivia, ¿no?, que tenemos población por encima de los 3.000 metros, ¿no? Los otros sistemas de montañas no tienen tanta actividad y no tienen población viviendo a esas alturas. Entonces, nosotros, si actualmente, ¿no?, tenemos niños, ¿no?, personas adultas que son afectados en las heladas que ocurren todos los años, ¿ya?, en las heladas
que ocurren todos los años, estamos con emergencias por heladas. Entonces tenemos zonas que nuestras alpacas, ¿no? nuestros pastizales están expuestas a estas condiciones. Entonces al tener una condición de cambio climático va a hacer de que estos eventos se vean incrementados en su intensidad, ¿no? Y en su frecuencia. Entonces vamos a ser afectados. Tenemos la Amazonía, que también es afectada, ya sea por sequías o por inundaciones. O sea, nuestra Amazonía está sufriendo mucho en las últimas décadas, ¿no? Debido a estos cambios, precisamente debido al cambio climático o a la deforestación misma que sufre debido a las actividades humanas. Entonces eso también está generando cambios importantes. Tenemos una mayor frecuencia de sequías en la Amazonía, ¿no? O sea, el periodo seco en la Amazonía, el periodo de los niveles bajos del río está siendo más largo, ¿no? Y eso afecta a la población que vive en esas zonas. O sea, la población se moviliza, ¿no? Por el río, ¿no? Necesita tener cierto cauce el río, cierto nivel para que la población se movilice. Entonces tenemos afectaciones, realmente muchas afectaciones por diversas actividades. La agricultura, nuestra agricultura en los Andes es 80% a secano, ¿no? Depende directamente de las lluvias. Y estamos viendo nosotros, nuestras investigaciones han demostrado que en la zona del Mantaro, el Valle del Mantaro, que es una de nuestras zonas más productivas, el periodo de lluvia se está cortando. O sea, tenemos una tendencia, ¿no? En 100 años podríamos tener un mes menos de lluvia, ¿no? Entonces, eso significa que algunos cultivos que actualmente se desarrollan y que son de periodo largo, que necesitan 6 meses o 7 meses de agua, de lluvia, ¿no? Para desarrollarse, ya no se van a poder desarrollar. Entonces van a haber cambios, ¿no? En las variedades que actualmente conocemos, ¿no? Entonces tenemos, digamos, afectaciones en los diferentes sectores, y precisamente hacia eso es lo que estamos trabajando, ¿no? A través del Ministerio del Ambiente, ¿no? Con las políticas que se están dando actualmente y con los cumplimientos de los NDCs que tú lo mencionaste, ¿no? Que tiene además determinadas temáticas, entre ellas está el agua, ¿no? Está pesca y acuicultura, está precisamente agricultura, ¿no? Entonces que se tiene que trabajar, ¿no? Para poder adaptarnos por un lado, ¿no? A estos cambios que nos esperan y que se están dando, ¿no? No es tanto de largo plazo, ¿no? Sino son cambios que ya los estamos viendo, pero que además también tenemos que contribuir, pues, a esta meta de carbono neutral que estamos comprometidos como país. Wow, el escenario que nos plantea, doctora, para Perú es muy serio, ¿no? Porque nos ha dado, usted nos señala mucho, nos ha dado estos datos, por ejemplo, de que el 80% de nuestra agricultura es de secano, y ya nos da un dato, por ejemplo, para un lugar muy específico como el Valle de Mantaro, de que van a tener menos agua, ¿no? Para la agricultura, porque va a depender de esta agua de lluvia. Eso tiene implicancias muy, muy fuertes para nuestro país, y sobre todo tendríamos que ver cómo podemos adaptarnos a estos cambios que ya se vienen dando ya en estos momentos. Y sobre todo usted, cuando ha comentado mucho de estos impactos y cómo afecta, digamos, el cambio climático del Perú, por mi mente pasaba y decía, ¿y cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, el incremento de zonas, digamos, de riesgo que afectan a miles de personas? Las heladas, dio el ejemplo también de las heladas, que también se están dando con mayor frecuencia, y como usted también lo explicó al inicio, ¿no? Puede ser parte también de la variabilidad climática, pero es necesario, pues, tener capacidad de respuesta como país ante ello. El cambio climático podría incrementar, ¿no?, la incertidumbre asociada a esta variabilidad que ya se viene dando en nuestro país. Entonces sí es muy importante que comencemos a generar mayor evidencia en estos aspectos, ¿no? Habló también un poco de escenarios, ¿no? Escenarios. Yo le consultaría, ante esta reflexión, estos datos que nos está dando, ¿qué escenarios nos espera para el Perú respecto al cambio climático? ¿Qué dice la evidencia? Bueno, no tenemos suficiente evidencia, ¿no?, a nivel nacional, pero ya los avances de algunas investigaciones, ¿no?, indican, ya tenemos actualmente problemas de déficit hídrico.
Entonces estamos recurrentemente, ¿no?, con declaratorias de emergencia, ¿no?, por déficit hídrico en algunas zonas, ¿no? La costa norte es una de estas zonas que son muy sensibles, la zona sur también, ¿no?, la Sierra Sur, la Sierra Central también, entonces el altiplano ni hablar, ¿no? Entonces ya de por sí estamos ante una condición, o sea, venimos como de una línea de base, ¿no?, que estamos, ¿no?, casi en condiciones secas, ¿no? Y sobre esto el escenario futuro es que, ¿no?, las variaciones que se van a dar en el clima global, ¿no?, las dinámicas de la atmósfera, todo eso hacen de que estos eventos que ya tenemos actualmente pues van a ser un poco más afectados, ¿no?, por esta dinámica, y podemos tener estos escenarios hacia futuro. Entonces el escenario más probable es que esa condición que ya lo estamos viviendo, ¿no?, en las últimas décadas continúe, ¿no?, con estas tendencias negativas, ¿no?, de las lluvias. Por un lado, ¿no?, cuando hablamos de agua, creo que es el principal problema que encontramos, ¿no? O sea, tenemos desarrollando actividades de agricultura en la costa, por ejemplo, cuando la costa no llueve, ¿no?, sino se alimenta por las lluvias que vienen de las zonas altoandinas. Por otro lado, las lluvias en los Andes, o sea, tienen una dependencia de la humedad que viene de la Amazonía. Entonces, el escenario para la Amazonía no es tan saludable, ¿no? Se habla de una sabanización de la Amazonía. Entonces, en 50 años la sabanización de la Amazonía puede significar que vamos a tener menos capacidad de tener humedad, ¿no? Porque gran parte de esta humedad que se genera se recicla en la misma Amazonía, y esa es la humedad que nosotros necesitamos para los Andes, ¿no? Y ese es el agua que nos llega a la costa, ¿no? Y con eso cultivamos el arroz de la costa y las uvas, ¿no? Entonces hay digamos, ¿no?, hay una dinámica de que tenemos que pensar bien, ¿no?, en estos procesos de adaptación, o sea, cómo nos vamos a ir adaptando. Entonces, el escenario que no quisiéramos que sea más realista, pero bueno, es el escenario que nos espera en realidad, ¿no? No estamos esperando que esto cambie, ¿no?, porque es lo que ya estamos viendo que está ocurriendo en las últimas décadas. Eso por un lado, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, eventos muy lluviosos relacionados al Niño, eso también va a ocurrir, ¿no? O sea, vamos a tener eventos de estos niños, y que estos van a seguir afectando la costa norte, ¿no? Entonces ahí las temperaturas, que podría ser que no es importante para algunas actividades, sin embargo el incremento de las temperaturas, nosotros nuevamente en el ejemplo que tenemos del Mantaro, ¿no?, se ve una clara tendencia, ¿no?, incluso la tendencia es bastante fuerte en la temperatura, ¿no? Estamos hablando de variaciones que pueden llegar hasta 2 grados en 100 años, que significa que una alta insolación, ¿no?, una alta evapotranspiración, o sea, ya la evapotranspiración es altísima actualmente, que hace de que el agua de lluvia que cae se pierde fácilmente debido a esta evapotranspiración, o sea, no logra muchas veces infiltrar, ¿no?, las capas del suelo y para que la agricultura o el suelo, los pastos tengan suficiente humedad, ¿no? Entonces ahí hay un ciclo, ¿no?, que está siendo, ya eso se está viendo que está siendo afectado. Entonces, digamos, por eso, sumando a lo que ya tenemos el retroceso de los glaciales, ¿no?, que ya también es evidente, lo conocemos, lo sabemos muy bien, la masa glacial que se está perdiendo, ¿no?, y que en la zona del Huaytapallana, pues desde finales de los 70, se ha perdido más del 50% de la superficie glacial. Entonces también es agua que estamos perdiendo, y los escenarios nos indican en el caso de Huancayo al 2030 se acaba el agua que viene de los glaciales, ¿no? Nos va a quedar el agua que todavía tenemos en las fuentes subsuperficiales, que es algo que tenemos que trabajar mucho para estudiarlo, porque no conocemos mucho sobre eso,
y que además tenemos que conservar, ¿no? Porque ese es un agua que se viene almacenando y que de alguna manera las lluvias pues están recargando también los acuíferos. Oh, son escenarios como señalaba, ¿no? Un inicio, escenarios no muy digamos, buenos. El cambio climático, conversábamos también, recuerdo con el doctor David Ramírez, nos daba escenarios también positivos, ¿no? Claro, hay escenarios, digamos, en algunos aspectos, digamos, positivos, en algunos aspectos negativos. En este caso, los que usted nos señala son un poco parte también de lo que digamos, ya está ocurriendo y se da. El Perú también, complementando un poco, doctora, lo que señala, el Perú también se pronostica que además sufrirán, ¿no?, pérdidas, ¿no?, como 22%, por ejemplo, de la superficie de los glaciares se ha perdido en los últimos 30 años, ¿no?, complementando un poco lo que ha dicho. Y esta a la vez representa el 71% de los glaciares, ¿no?, los glaciares que tiene, digamos, glaciares tropicales, digamos, del mundo. O sea, nosotros tenemos el 71% de los glaciares tropicales del mundo. Estos están viendo afectados y esa es la tendencia un poco hacia donde se está llevando. Pérdida de cultivos, ¿no?, vulnerables al cambio climático, como el maíz, la papa, el arroz, que conforman parte de la canasta familiar. Entonces, como se ve, los escenarios, digamos, asociados al impacto de las personas ya se está dando, ¿no? Ahora, otro de los temas también que nos señaló, doctora, que es muy común en nuestro país, es el tema del evento del niño, ¿no? ¿Qué nos puede decir de cómo se relaciona el cambio climático con el fenómeno del niño, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera? Lo comentó un poco, pero nos puede detallar un poco ese aspecto. Bueno, todavía con respecto al niño, o sea, si hablamos de los escenarios futuros, todavía hay bastante incertidumbre, como muchos de los escenarios que tenemos actualmente, ¿no?, debido a los modelos. El niño, por un lado, ¿no?, los modelos actualmente que pronostican el niño, que nos hacen pronósticos estacionales del niño, han avanzado muchísimo en los últimos años. Entonces, por ello es que tenemos la capacidad de poder predecir lo que va a pasar en el verano, ¿no?, con varios meses de anticipación. Estamos trabajando, ¿no?, mejorando esta información y tratando de tener, ¿no?, 9 meses de anticipación, ¿no?, la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno del niño. Entonces, sin embargo, los mismos modelos, ¿no?, cuando hablamos de los escenarios climáticos futuros, también, ¿no?, tienen incertidumbres, entonces tienden un poco a presentar condiciones tipo niño un poco más frecuentes, ¿no?, dentro de los modelos. Entonces, no hay un consenso claro, ¿no?, en los escenarios, ¿no?, si es que va en condiciones de cambio climático, el niño se presentaría más frecuente o más intenso, ¿no? Pero desde el punto de vista físico, ¿no?, del análisis físico que uno hace, dice, bueno, si tenemos, los océanos están almacenando muchísima energía actualmente, ¿no? O sea, hay energía en los océanos y esa energía pues es la que necesita el océano para generar, ¿no?, una dinámica de las ondas Kelvin, ¿no?, y todo aquello que conlleva el niño. Entonces, pero también en el océano mismo tenemos, en el océano Pacífico tenemos una oscilación de 20-40 años, que es la oscilación decadal del Pacífico, ¿no?, que son variaciones de largo plazo, ¿no?, que se da entre el Pacífico Norte y el Pacífico tropical. Entonces, hay años, como pasó en las décadas de los 80s, ¿no?, de los 80s, 90, en que la oscilación decadal del Pacífico estaba, que es parte de la variabilidad natural. La oscilación decadal, estas oscilaciones decadales también son parte de la variabilidad climática. Entonces, estaba en una fase positiva. En esa fase positiva se presentaron estos dos eventos niños que conocemos hasta la fecha, que han sido los más fuertes, ¿no?, el 82-83, el 97-98. Luego, a finales de los 90, esto pasó a una fase negativa, ¿no? Entonces hemos tenido niños más pequeños, ¿no?, menos intensos. Actualmente estamos en la otra fase positiva. A esto se suma, ¿no?, esta tendencia positiva que hay en el clima global, ¿no?, y en los océanos también. Entonces eso nos implicaría que hay
suficiente energía, hay suficientes condiciones para que esta dinámica continúe y pueda pues presentarse los siguientes niños, o alguno de los niños sea también más intenso. Entonces, cada año que pasa, que no tenemos un niño de tal intensidad, la probabilidad de que ocurra un niño fuerte, un niño tipo 97-98, aumenta, ¿no? Entonces eso está presente. Entonces ahí esa condición, o sea, por eso menciono, ¿no? La condición niño para nosotros es parte de nuestro día a día. Nosotros debemos vivir, debemos levantarnos todos los días sabiendo que estamos, así como sabemos que vivimos en un país sísmico y que el sismo puede ocurrir en cualquier momento, entonces también debemos saber que el niño, cada verano, ¿no? Cada año, la probabilidad de que ocurra el niño puede aumentar. Tenemos pronósticos que nos advierten, ¿no? Con meses de anticipación. Sin embargo, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de adaptación, tenemos que estar teniendo proyecciones de más largo plazo. O sea, no necesitamos, con 6 meses de anticipación no vamos a poder hacer mucho, ¿no? Entonces tenemos que saber. Entonces mi mensaje en referencia al niño es: el niño tenemos que tenerlo considerado con o sin cambio climático, ¿no? Porque tenemos la historia pasada. Entonces la historia del niño nos habla del niño del 1925, tenemos el niño de los siglos pasados, ¿no? Y tenemos evidencias, tenemos historia, tenemos crónicas, ¿no? Que nos mencionan de esos niños. Entonces el niño tiene que ser algo que nosotros, en todas nuestras políticas públicas, en todos nuestros planes de desarrollo, tiene que estar presente el niño, en nuestra formación, en la capacitación, en los colegios, ¿no? Tiene que estar presente. Sismos y niños, no podemos vivir sin ellos en el Perú. Interesante, doctora, muy interesante todo lo que nos dice. Podríamos decir que tenemos el niño en el ADN de los peruanos, ¿no? O sea, desde mucho tiempo esos eventos se han dado, y nos da otro claro ejemplo de cómo la variabilidad climática, ¿no? En este caso asociado a este evento, ¿no? El fenómeno del niño, puede verse también afectada por el cambio climático, incrementando su incertidumbre, ¿no? O sea, ese grado de precisión que tenían los científicos de su recurrencia, ¿no? Tanto que ya no sabes ahora si va a volver, y se vuelve algo más incierto. Creo que nos ha dado otro ejemplo, ¿no? Clarísimo de esa diferencia, ¿no? Entre el cambio climático y la variabilidad climática. Y sobre todo ese mensaje que nos da que debemos de preocuparnos del niño, haya o no haya cambio climático, o se haga el efecto, ¿no? Porque tenemos que tener esa capacidad, digamos, como lo tenían nuestros antiguos peruanos, ¿no? Hay evidencia también de ellos que han dejado para poder adaptarse, ¿no? Hay mucha evidencia que es poco estudiada de ello, pero también la hay.